Antisemitismo al descubierto, con Liat Alman, de la Liga Antidifamación. Estamos muy contentos hoy en Radio Sefarad porque recibimos de nuevo a Liat Alman, la directora para Latinoamérica de la Liga Antidifamación. Bienvenida, Liat. Gracias, Raquel, por tenerme otra vez en tu programa. Es sumamente importante el rol que estás haciendo y poder educar a tu audiencia. Gracias. Bueno, gracias a vosotros, gracias a organizaciones como la Liga Antidifamación, muy activas en lo que tiene que ver con la denuncia del antisemitismo. Y Liat tiene la generosidad de compartir con nosotros a partir de este primer programa una iniciativa que habéis llamado Antisemitismo al descubierto, Liat, que es también el nombre de este nuevo programa aquí en Radio Sefarad. Háblanos de esta iniciativa. Sí, muy bien. Fíjate, Raquel, que hace ya unos años, antes de la pandemia, nos dimos cuenta que es muy, muy difícil entender cuáles son las dimensiones del antisemitismo. Entonces, esta guía tiene como propósito poder mostrar esas dimensiones y poder indagar un poco más profundamente en cuáles son los diferentes tipos de estereotipos, de mitos que se han creado a raíz de los años, a través de los años, con el tema del antisemitismo. Entonces, una guía que la dividimos en varias secciones. Y si me permites, voy a compartir pantalla para poder enseñarles de qué se trata y cómo ustedes también pueden tener acceso a toda esta información directamente. Por supuesto, gracias. Sí, entonces, bueno, en esta pantalla puedes ver cuál es la dirección y creo que lo vas a poner también en tu... Sí, lo pondremos en el texto. En el texto de Antisemitismo al descubierto, aquí la tenemos en español, uno también la puede conseguir en inglés en la página web. Entonces, como al antisemitismo al descubierto, lo que quisimos hacer es un poco dar una visión general de lo que es el antisemitismo. Si uno va aquí a la guía, ves la introducción, la definición del antisemitismo, la historia tanto universal como de Estados Unidos, y muy emocionados de que recién también tenemos una historia del antisemitismo en América Latina y los 7 mitos o estereotipos más dañinos que han plagado a la comunidad judía durante milenios, que son los mitos del poder, deslealtad, avaricia, deicidio, sangre, negación del holocausto y el antisionismo. Lo bueno de esta guía que no solamente la tenemos a nivel de lectura, ¿no? Cada quien puede ir a cada uno de estos diferentes mitos que, como te digo, son los mitos más comunes que se le atañen a la comunidad judía de una manera falsa, como cualquier mito, sino también tenemos videos explicativos que están en cada uno de los mitos y como lo puedes ver, tienes texto, tienes videos y también tenemos una página, en nuestra página de Instagram tenemos videos aún más cortos. Eso a grosso modo lo que es la guía. Ahora, para poder indagar un poco más, me gustaría entrar en primer mito y así cada vez que nos reunamos, Raquel, podemos hablar de los otros mitos. Estupendo, Liat. Nosotros aquí en Radio Sefarad lo que vamos a hacer es hacerles aún más accesible esta información, lo que ha comentado Liat, compartiendo con ustedes mito por mito hasta descifrar, hasta poner al descubierto el antisemitismo. Empezamos, por tanto, en este primer programa, hacemos una pausa muy pequeña y volvemos con ese primer mito. Gracias, Liat. El primer mito que vamos a estudiar hoy es el mito del poder, ¿ok? El mito del poder, que es uno de los mitos, de verdad, ¿por qué lo pusimos el primero? Porque es uno de los mitos más dañinos, más comunes, más odiosos, que por supuesto tienen sus raíces en lo que es la falacia de los protocolos de los sabios de Sion, que sabemos que fue un texto totalmente inventado en la Rusia zarista.
Una cosa que te quiero mencionar, que en cada uno de estos mitos, lo bueno de esta guía es que tiene tres etapas. Una, cómo conocer el mito, cómo se observa hoy el día el mito y cómo se enfrenta este mito, cómo poder ser o un aliado o Mm. poder tratar de tener las herramientas para enfrentarlos. Entonces, el mito del poder es un mito tan poco lógico porque los judíos representan a nivel mundial solo el 0,2% de la población mundial del mundo. ¿Ok? Es una minoría muy pequeña que si bien su supervivencia a través del tiempo ha sido un poco fuera de la realidad, el hecho de que solo 15 millones de personas, 15 millones y medio, 16, como dependiendo cómo lo contemos, siguen existiendo, que siguen profesando la fe judía en el mundo, a pesar de todas las guerras, a pesar de todas las llamados a aniquilarlo durante la época de la Inquisición a la conversión forzosa o a la eliminación de la fe judía, durante las cruzadas, durante la Rusia zarista, durante el Holocausto, obviamente, donde perdimos 6 millones de judíos, que hasta el día de hoy todavía no estamos a esos niveles cuántos judíos hay en el mundo. Con lo que está con respecto a antes de la Segunda Guerra Mundial, más los 6 millones de los descendientes de esos 6 millones que no hemos tenido, ha sido una pérdida, una lucha gigante. Y a pesar de esto, de ser una comunidad tan pequeña, es una comunidad que de alguna manera se le atañe por esa misma resiliencia que tenemos como judíos o por la educación que hemos tenido a través de los tiempos, donde la educación ha sido uno de los pilares fundamentales de los judíos, de las comunidades judías a través del mundo. Eh, Muchos de los judíos, y obviamente los judíos no es una comunidad monolítica, es una comunidad muy diversa, y dentro de esta diversidad hay judíos ricos, hay judíos pobres, hay judíos de derecha, hay judíos de izquierda, hay judíos que están muy bien integrados en la sociedad donde viven, hay judíos que viven antisemitismo y de alguna forma se sienten que tienen que esconder su judaísmo a veces. Entonces, obviamente el origen de los judíos es muy diverso, donde tenemos judíos que vienen del Medio Oriente, judíos que vienen de sefaradís, de países donde después de la expulsión de los judíos en España, y tienes judíos ashkenazíes de todo lo que es Europa del Este, etcétera. Ahora también hay judíos de diferentes, tenemos judíos etíopes, tenemos judíos latinoamericanos, tenemos judíos europeos, o sea que es una gran diversidad. Y a pesar de toda esta diversidad, hay judíos que han llegado a posiciones de liderazgo, sea en todo lo que es la industria del cine, en Hollywood. Hay muchos judíos que llegaron a eso. ¿Por qué? Porque se les estaba negando cuando llegaban a Estados Unidos, se les negaban otras profesiones y era una profesión donde ellos se podían sentir libres y se podían sentir parte de la sociedad y también traían con ellos ese deseo a las artes y el deseo al negocio de las artes. Entonces, si bien hay muchos judíos que están en Hollywood, no quiere decir que los judíos dominan Hollywood. Y eso es lo que el mito del poder trata de poder explicar, de cómo hay ciertas industrias, lo mismo, digamos, en finanzas. En O los finanzas medios de o los comunicación, medios ¿no, de Liat? comunicación, exacto. El mito de que hay una conspiración al poder y que hay una necesidad de los judíos de poder controlar este tipo de industrias es totalmente falso porque no, por ser, está muy bien que hay judíos en estas situaciones de liderazgo, pero no quiere decir que su judaísmo es lo que los hace, digamos, controlar este ambiente. Lo que también tenemos, como pueden ver otra vez, este video lo puedo explicar de una manera mucho más sucinta y mucho más con los Se lo titulares, así que pondremos, exacto, los invito a que lo vean. se lo pondremos a eh, nuestros oyentes, a nuestros 100%. videntes también, los seguidores. Correcto, correcto, correcto. Uno de los mitos, digamos, del antaño, que hasta hoy en día los escuchamos, es este mito del poder en las finanzas.
donde habían ciertas personas que eran de fe judía, que solían ser son judíos, que tenían una influencia o de alguna manera en negocios, en las finanzas. Y hoy en día todavía seguimos escuchando estos nombres como los Rothschild. Hoy en día también mucha gente quiere poner a George Soros, que es un financista muy importante. Muchas veces lo critican, sea por razones legítimas o por razones ilegítimas. La crítica de una persona o un negocio, ok, se puede hacer, pero tildarlo porque es judío y porque su judaísmo es lo que lo lleva a tener este poder extraordinario. ¿Qué es lo que pasa con esta noción de poder extraordinario? Lo que quieren hacer aquellos que odian y aquellos, también hay aquellos que no conocen y piensan que el poder es algo bueno, que el judío que tenga poder es algo bueno. Sigue siendo un estereotipo, pero un estereotipo que no debería existir. ¿Por qué? Porque lo que se trata de hacer con este mito del poder es tratar de deshumanizar y decir, no, esta gente tiene como un tema conspirativo, lo que quieren es manipularnos, lo que quieren es amoldarnos a sus ideologías, lo que quieren es de alguna manera controlar y controlar nuestros sentimientos o nuestras ideas. Muchas veces este mito del poder lo que trata de hacer, como te digo, es deshumanizar y también utilizar a alguien como el chivo expiatorio. Vemos a través de la historia, esto también se puede aprender leyendo este mito, a través de la historia cómo algunas, sea por razones económicas o sea por razones de situaciones del medio ambiente muchas veces, o sea por situaciones de sentirse como que no hay o política, la política también lleva a cabo que de alguna manera hay algo muy escondido, muy oscuro que está tratando de llevarnos a este mundo que no podemos controlar y se utiliza el judío muchas veces como el chivo expiatorio. Esto es lo que hemos visto a través de la historia. Y este mito del poder es ese poder extraordinario que se le atañe a la comunidad judía. Y como te lo comenté antes, se los comenté antes, los protocolos de los sabios de Sion, okay, son una de las farsas, de los documentos inventados más dañinos que han propagado este mito del poder. Hasta hoy en día, lamentablemente, vemos en ferias de libros o en online se vende o en librerías alrededor del mundo estos protocolos de los sabios Sion que están prácticamente en todos los idiomas del mundo, donde se inventa este mito de que los judíos a través de sus escrituras y su Torá y su Talmud y sus diferentes libros religiosos están de alguna manera tratando de manipular el mundo. Y Y que surge Liat cada vez que hay un problema en Israel o correcto, un enfrentamiento, correcto, siempre aparece, ¿no? cien En por las ciento. Y redes. 100%. Y lo que es importante es lo que acabas de decir, que muchos de estos 7 mitos que hemos identificado a veces se solapan. No se pueden categorizar en una sola categoría. Entonces, por ejemplo, lo que acabas de decir de Israel, el mito del antisionismo que veremos más adelante, también por ser una población tan pequeña, por ser un país que es un puntico en el mundo, que hay donde lamentablemente la mayoría de sus vecinos no lo han aceptado en 78 años, se utiliza este mito del poder como que los judíos tienen un pequeñito puntico en el mundo donde están tratando de controlar guerras o controlar la situación en el Medio Oriente, etcétera. Entonces ese mito del poder se puede repetir en diferentes circunstancias. Entonces sí, a tus radioescuchas, tus televidentes, les diría que indaguen más en este mito de los protocolos de Sion porque son la gran base del porqué. Eh, Más o menos te expliqué cómo se conoce este mito y cómo se observa hoy en día. Entonces, justamente lo que acabas de decir, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos muy concretos de hoy en día,
cómo este mito del poder se sigue manifestando. Este es un cartel donde dice los sionistas controlan los medios de comunicación que habías mencionado antes. Esto se exhibió en Seattle el 18 de noviembre del 2023, tan solo un mes después del 7 de octubre, donde Israel fue atacado, donde Israel se tuvo que defender. Este mito lo vemos abiertamente en Estados Unidos, lo vemos en Europa, los vemos en América Latina, o sea, es algo que trasciende la geografía. Aquí hay otros ejemplos, pero cómo se ve este mito nos permite ver cuáles son las diferentes manifestaciones de este mito. Por ejemplo, eh, y lo vemos hoy en día también con la guerra de Irán, no más guerras para Israel, como si Israel y los judíos fueran los que piden la guerra en lugar de ser las víctimas de guerras o las víctimas de un entorno donde no quisieran que existiera Israel. Y luego tenemos la sección de cómo enfrentar este mito, ¿no? Que a lo mejor es la que especialmente interesa a los que nos están escuchando y que están sufriendo en su día a día el antisemitismo o que necesitan dar respuestas a los amigos, a los familiares, porque tenemos muchos oyentes no judíos, Liat, que atacan a los judíos o que atacan a Israel por desconocimiento. También, por supuesto, por mala fe, ¿no? Pero vamos con esas herramientas que nos van a venir estupendamente. Correcto. Y fíjate que obviamente la mejor herramienta es la educación. Creo que en otro programa que tuvimos expliqué que no hay una vacuna para el antisemitismo. No es genético, uno no nace con antisemitismo, lo desarrolla a través de sus entornos, sus familias, sus colegios, su país, etcétera, la política. Entonces, el mejor antídoto para eh, desmentir todos estos mitos es la educación. Y esto es lo que provee este recurso educativo. Entonces, en primer lugar, digamos, educarse es fundamental para poder enfrentar estos mitos. Entonces, sí, el desconocimiento, el no saber, a veces también, no a propósito, hay mucha gente que creo que la mayoría de tus radioescuchas no judíos seguramente lo que quieren es eso, aprender. No es por maldad, no es por alguna situación que les pasó necesariamente, sino porque quieren indagar y ver más. Entonces, la educación sería lo primero que diría yo. Tenemos las redes sociales también que son un arma de doble filo porque nos unen, pero también para tus radioescuchas poder enfrentar, a veces es productivo enfrentar en redes y dar un contraargumento, a veces es una pérdida de tiempo o porque son bots o porque son gente que no quiere ser convencida o porque se desata una guerra en internet que no es el mejor online, en línea y en las redes sociales que no es el mejor uso del tiempo. Pero eso es algo muy personal, es algo que se puede enfrentar a través de en línea, pero es algo muy personal, porque mucha gente no le gusta estar en línea y hay mucha gente que le parece una pérdida de tiempo, pero a alguna gente le ha resultado. También cuando estamos en línea, cada una de las plataformas tiene maneras de bajarse, retórica que es odiosa, antisemita, etcétera. A veces funciona, a veces no funciona, porque las mismas plataformas de redes sociales no necesariamente implementan sus derechos, sus políticas de uso. Entonces, a veces es un ejercicio positivo, a veces es un ejercicio que no lleva a nada. La otra cosa que yo diría es eso mismo de aprender que los judíos no son monolíticos. Eso llega hasta el fondo del tema del poder, porque si bien hay ciertas industrias donde existen muchos judíos y que llegaron a esas industrias porque no los aceptaban en otras industrias, muchas veces esa noción de que no todos los judíos están en ciertas industrias, sino que hay una diversidad, es fundamental para desmentir este mito del poder.
Pues no sé si quieres añadir algo más, Liat, o terminamos aquí esta primera entrega de Antisemitismo al Descubierto. Dime. Sí, no, yo sí quisiera decirte que invito a todos tus televidentes a observar estos mitos, a enfrentar el mito, a conocer el mito, a ver los videos y obviamente si hay alguna pregunta que se comuniquen contigo para poder llegar al fondo y con muchísimo gusto estamos aquí a la disposición y te agradezco. No, gracias a ti. Creemos que es un programa que va a servir mucho a nuestros oyentes. Te damos de nuevo las gracias y te esperamos en la próxima entrega de Antisemitismo al Descubierto. Gracias, Liat Alman. Gracias, Raquel.